La noche había caído con un peso denso sobre la casa de Jimena. Ese silencio que zumbaba en los oídos cuando el día se iba y solo quedaban sombras. Me senté al borde de la cama, con la lámpara apagada. La puerta del pasillo entreabierta lo justo para que el gato se colara cuando le diera la gana. Estaba medio doblando un suéter, medio escuchando la quietud, cuando sus voces flotaron por el pasillo. Fue Darío primero, con esa voz baja y segura, que resonaba como el raspado de un cuchillo sobre piedra. Mañana la encerramos. Las palabras se filtraron por la rendija de mi puerta y se clavaron directo en mi pecho. Por un instante, pensé que había oído mal, que tal vez se refería a una puerta, un cajón, algo cotidiano. Pero entonces, Jimena respondió, con una voz más suave, más firme de lo que recordaba cuando era niña, y me pedía otro cuento antes de dormir. «Asegúrate de que no encuentre el segundo sobre». El aire en la habitación se volvió más frío. La voz de mi hija, sin temblar, se unía a la de su esposo en un pacto que no estaba destinado a mis oídos. No hablaban de un cajón ni de un sobre, olvidado con cupones. Hablaban de mí. Me presioné las palmas contra los muslos, tratando de estabilizarme. Durante 72 años había cargado con suficiente peso criando hijos, enterrando a un esposo, aprendiendo a vivir con huesos que dolían con cada tormenta. Pero nada se sentía como esto, la confirmación de que las personas que debían ser mi refugio se preparaban para convertirse en mis carceleros. No respiré, no en ese momento, no mientras sus pasos se demoraban arriba, los tablones crujiendo bajo su peso. Llevaba semanas inquieta, con una sospecha creciente de que algo no andaba bien. La forma en que Ximena esquivaba mis preguntas sobre el dinero de la casita, la manera en que Darío evitaba mis ojos durante la cena cuando preguntaba por la cuenta de inversión. Aún así, me convencía de que era estrés, que las familias a veces se apretaban demasiado los nervios. Quería creer que me querían, pero el amor no esconde sobres. El amor no susurra sobre encerrarte. Mi maleta yacía hecha medio empacar bajo la cama. El cierre a mitad de camino como si contuviera la respiración. La había empezado a llenar en silencio después de la cena. Un instinto que no podía explicar en ese momento. Esa noche, supe por qué. Mis dedos temblaron al sacarla y colocarla en la silla, la tela hundiéndose bajo su propio peso inconcluso. El segundo sobre... ¿Qué podría haber dentro? Ya sabía del primero esos papeles que encontré semanas atrás en el cajón de la cocina, sellados con mi nombre en tinta que no era mía. Poderes notariales, retiros de cuentas, firmas que parecían familiares pero que se veían torcidas en la página. Los había guardado en silencio, demasiado asustada de lo que significaría preguntar. Ahora entendía, esos eran solo parte del plan. Imaginé la letra de Jimena en otro conjunto de documentos, pulcra y practicada. Imaginé a Darío alisando una página, su pulgar sosteniendo la esquina mientras susurraba sobre plazos, sobre residencias, sobre mantenerme callada. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo oyeran a través de las paredes. Me levanté y me moví con cuidado por la habitación. Cada paso intencional. Cerré la puerta sin ruido. Eché el pestillo y me apoyé contra ella hasta que mi respiración se calmó. Mis ojos barrieron la habitación, mi suéter doblado en la cama. La foto de Horacio y yo de 1968 en el tocador. La tarjeta de cumpleaños enmarcada que mi nieto me hizo una vez. Cositas pequeñas. Casi nada. El resto ya estaba guardado en cajones que ya no controlaba. La casa no era mía. La cama no era mía. Ni siquiera las paredes se sentían como si me pertenecieran ya. Aún así, la noche me dio un regalo tiempo. Ellos pensaban que dormía. Pensaban que era ciega. Pero había oído.
y estaba despierta. Y ya estaba empacando. Deslicé mis papeles en una carpeta. Metí mi pasaporte en el bolsillo lateral de la maleta y me senté de nuevo al borde de la cama. Las palabras resonaban por el pasillo, girando en mis oídos. Mañana. Encerrarla. Segundo sobre. No esperaría al mañana. Y así empecé. En silencio, a decidir cómo me iría antes del amanecer. No decidí todo en esa sola noche. La decisión se había estado formando en silencio, apretada entre pliegues de recuerdos y desilusiones mucho antes del susurro de Darío. La verdad era que debí haberlo visto venir el día que dejé mi propia casita atrás. Mi casita en Querétaro no era lujosa, pero era mía. Una pequeña de adobe con persianas pintadas del mismo verde desvaído que Horacio y yo elegimos en 1974. Cada crujido en el piso contaba una historia. Cada flor en el jardín llevaba su toque, después de la cirugía de cadera. Sin embargo, hasta subir los escalones del porche se sentía como escalar el Popocatépetl. Me convencí de que quizás era hora, de que la oferta de Ximena era bondad y no control. Ella dijo, estarás mejor aquí. Mamá, nunca tendrás que preocuparte por nada otra vez. Nosotros nos ocupamos de ti. Le creí. Vendí la casita. El dinero sumó 3 millones de pesos después del cierre. Recuerdo estar parada en el mostrador del banco, mi mano temblando solo un poco, mientras firmaba la transferencia a su cuenta. Darío estaba a mi lado. Su sonrisa demasiado cortés para un momento tan íntimo. Lo invertiremos, Delfina, dijo. Haremos que crezca. No te preocupes. No me preocupé. No, entonces. Me convencí de que era amor. Me convencí de que era familia. Al principio, era fácil fingir. Ximena había preparado una habitación de huéspedes con ropa de cama nueva. Todo limpio y neutro. Como una página de catálogo. Me compró una taza con girasoles, diciendo, «Esta será tuya, mamá, para que te sientas como en casa». Parecía considerado, aunque reemplazaba la azul astillada que traje de la casita, la que nunca volví a ver. Pequeñas cosas desaparecieron después de eso. Mi viejo sillón, el que tenía la colcha que la hermana de Horacio cosió, terminó en el garaje. Pensamos que estarías más cómoda en algo más firme, explicó Darío. Me dieron un nuevo reclinable, pero me tragaba entera. No era mío. Me decía a mí misma que debía estar agradecida. A los 72, un techo sobre la cabeza y compañía por las tardes eran bendiciones. Pero las bendiciones saben amargas cuando se sirven con silencio. Las comidas se volvieron más cortas, más calladas. Al principio nos sentábamos juntos. Pero pronto Ximena insistió en que ella y Darío necesitaban tiempo de pareja con los niños, dejándome con sobras en contenedores de plástico. Me decía que no importaba. La comida es comida. Pero sí importaba. Era la mirada que Ximena me daba cuando me demoraba en la mesa, la forma en que Darío revisaba su teléfono cuando preguntaba cómo le había ido el día. Empecé a replegarme en mí misma, ocupando menos espacio, diciendo menos palabras. Pensé que si me hacía lo suficientemente ligera, lo suficientemente pequeña, quizás me dieran la bienvenida de nuevo. Pero las familias no notan el peso que cargas cuando ya han decidido que eres una carga. Pensé en todo esto mientras estaba sentada con mi maleta a medio empacar. El recuerdo de la transferencia, la taza de girasoles, el sillón vacío en la mesa de la cocina, todo se alineaba como piedras, marcando un camino que llevaba directo aquí. Había vendido más que una casita. Había vendido mi independencia. Y aún así, mientras tragaba la vergüenza de ese error, otro sentimiento se removía debajo. El susurro en el pasillo había sido una navaja, pero también cortaba mis ilusiones. Cualquier amor que Ximena y Darío se hubieran mencionado ya no era mío para apoyarme en él. Miré la maleta esperando en la esquina.
su cierre brillando faintly en la luz de la lámpara. La casa estaba en silencio arriba, pero los ecos de esas pequeñas humillaciones resonaban más fuerte que nunca. Podía sentirlos empujándome hacia adelante, urgiéndome a pararme, a prepararme para lo que vendría después. La noche no había terminado de enseñarme, y sabía que los signos de borrarme apenas comenzaban. Las semanas que siguieron fueron como verme desvanecer de una foto. Al principio, me decía que lo imaginaba, que las cositas pequeñas no significaban mucho, pero las cositas apiladas se vuelven pesadas lo suficiente para aplastarte. La primera vez que mi correo llegó ya abierto, me reí nerviosamente y le pregunté a Jimena si lo había rasgado por accidente al traerlo. Ella sonrió demasiado rápido. Dijo: «Ay, pensé que era basura. Perdón, mamá. Pero la carta no era basura. Era un estado de cuenta con mi nombre en negritas arriba. La alcancé. Pero ella la dobló prolijamente y la metió en un cajón antes de que pudiera leer los números. Nosotros nos ocupamos», dijo, como si yo fuera una niña preguntando por el clima. Quería insistir, pero Darío entró entonces, dejando caer sus llaves en el mostrador con un tintineo agudo, y el momento se cerró como una trampa. Después, cuando le pregunté directamente por la cuenta, me despachó con una risita. Todo bajo control. Delfina, no necesitas preocuparte por números. Ese es mi trabajo. Su trabajo, no el mío. Ya no. Noté otros cambios también. Los nietos, que antes se morían por sentarse conmigo y oír cuentos de la infancia de su madre, empezaron a evitarme. Al principio, pensé que era solo el crecimiento natural de los niños hacia sus propios mundos, pero luego pillé a la hija de Ximena deteniéndose en el pasillo, susurrándole a su hermanito: «No le preguntes a la abuela. Déjala tranquila». Pasaban por mi puerta como si yo fuera un fantasma ocupando su espacio, alguien a quien no molestar. Dolía de maneras que no quería admitir. Me decía que no lo tomara personal, pero sabía que los niños no inventan la distancia solos. La aprenden. Aprenden dónde el cariño se premia y dónde se espera el silencio. La casa misma parecía cerrarse sobre mí. Mi puerta del dormitorio, que antes se dejaba abierta, se empujaba cerrada más a menudo. Mi asiento en la mesa del comedor se movió del lado largo a la esquina, luego eventualmente a la cocina sola. No estaba prohibida, no explícitamente, pero la exclusión no siempre llega con palabras. A veces viene con el raspado quieto de una silla movida, o la forma en que la conversación se calla cuando entras a una habitación. Me sentía encogiéndome, mi voz suavizándose para evitar fricciones, mis movimientos cuidadosos como si pudiera romper algo invisible. Empecé a cuestionarme. ¿Era yo demasiado exigente? ¿Demasiado vigilante? ¿Demasiado reacia a confiar? Pero cada vez que la duda intentaba callarme, recordaba la voz de Horacio en los años después de su derrame, cuando la gente empezaba tal a hablar alrededor de él, en lugar de a él. «No dejes que finjan que no estás aquí», me susurró una vez, apretando mi mano lo suficiente para doler. Lo recordaba, y me sentaba más derecha, incluso cuando nadie miraba. Aún así, los signos de borradura se acumulaban como polvo en un estante olvidado. Mi calendario desapareció de la pared de la cocina, reemplazado por uno de Ximena. La despensa que yo organizaba se reordenó hasta que ya no encontraba el azúcar. Hasta el gato, que antes se acurrucaba feliz al pie de mi cama, era tentado con golosinas que dejaban mi habitación vacía por las noches. No era solo inconveniencia, era deliberado, un lento, cuidadoso reescribir de mi lugar en la casa hasta que era poco más que una sombra al borde de su comodidad. Una tarde,
Después de otra cena silenciosa, caminé de vuelta a mi habitación y me senté con las manos dobladas en el regazo. Pensé en la casita que vendí, el porche donde bebía té al amanecer, los vecinos que saludaban incluso cuando no tenía nada que decir. Esa vida había sido imperfecta. Sí, pero era mía. Aquí me deslizaba hacia la invisibilidad. Y la invisibilidad, me di cuenta, era solo el primer paso antes de ser borrada por completo. Fue entonces cuando recordé la noche en que abrí ese cajón, el que no debía mirar, y los papeles que encontré allí, con mi nombre garabateado en tinta que no se sentía como mía. Fue en una de esas tardes inquietas cuando las paredes parecían respirar contra mí que lo encontré. La televisión zumbaba en la sala. El sonido de un partido que Darío insistía en ver incluso cuando no estaba. Había estado buscando en los cajones de la cocina baterías, decididas a revivir el radiecito que guardaba escondido en mi habitación. Algo en sintonizar una estación que a nadie más le importaba me daba un sentido de elección. Por pequeño que fuera, el cajón de los trastos siempre había sido territorio de Jimena Ligas. Plumas, recibos apilados como tumbitas. Revolví despacio, cuidadosa de no desparramar nada. Fue entonces cuando lo vi, un sobre blanco grueso con mi nombre tecleado al frente, en letras negritas. No a mano, no personal tecleado. Mi primer instinto fue empujarlo a un lado, fingir que no lo noté. Pero cuanto más miraba esas letras, más sentía mi respiración acelerarse. No estaba sellado. La solapa estaba metida, casi como si lo hubieran dejado allí para que alguien lo encontrara. O quizás pensaban que no miraría. Saqué los papeles con manos temblorosas. La primera hoja casi detuvo mi corazón. Poder notarial. Mi nombre firmado abajo, excepto que los trazos eran demasiado pulcros. La inclinación demasiado medida. Era mi firma, pero no era mía. Volteé las páginas más rápido ahora. El pánico subiendo como agua en una inundación. Transferencias bancarias. Grandes sumas movidas de la cuenta ligadas a la venta de mi casita. Redirigidas a algo etiquetado fondos familiares. Todo bajo el nombre de Darío. Luego venían notas médicas que nunca había visto, evaluaciones de movilidad y finalmente un borrador de solicitud para una residencia de cuidados para la memoria. Arriba, la paciente muestra signos tempranos de deterioro cognitivo. Las palabras se emborronaron mientras las leía una y otra vez. Mi respiración se acortó, mi pecho apretándose. Deterioro cognitivo. ¿Era eso lo que le decían a la gente? ¿Era esa la historia que escribían sobre mí mientras yo aún estaba aquí? Doblando ropa, lavando tazas de té, preguntando por su día. Presioné los papeles contra el mostrador, luchando contra el mareo que amenazaba con hundirme. Una parte de mí quería rasgarlos en pedazos, irrumpir arriba y empujarlos en las manos de Jimena y gritar ¿cómo se atreven? Pero otra parte de mí, la que había sobrevivido las borraduras calladas, el correo ya abierto, el sillón removido, sabía mejor. Querían que fuera descuidada, que explotara, que les diera evidencia de inestabilidad. Así era como historias como deterioro cognitivo se volvían hechos. No por verdad, sino por actuación. Y me negaba a actuar. Mis manos se estabilizaron mientras deslizaba los papeles de vuelta al sobre. Lo coloqué exactamente donde lo encontré, alineando las esquinas con los recibos y plumas, como si nada hubiera sido tocado. Luego cerré el cajón despacio, conteniendo la respiración hasta que el sonido de madera contra madera fue tragado por el silencio de la casa. Cuando regresé a mi habitación, me senté al borde de la cama, la imagen de esas firmas falsificadas aún quemando en mi mente. Pensé en Horacio de nuevo, cómo firmaba su nombre con un floreo,
siempre agregando una rayita bajo la H como para recordarle al mundo que tenía peso. Mi propio nombre. Copiado. Robado. Ahora se usaba como arma para borrarme. No lloré. Ni siquiera temblé. En cambio, una extraña calma se asentó sobre mí. Si habían llegado tan lejos como para falsificar documentos, para planear una residencia para mí. Entonces mis sospechas ya no eran sombras, eran hechos. El susurro en el pasillo no era un desliz de crueldad, era el paso final en un plan cuidadosamente trazado. Esa noche, cuando Jimena dejó sobras en el refri, y Darío murmuró algo sobre llamadas de trabajo, me senté en la cocina sola con una taza de té, y vi el vapor subir. Cada sorbo sabía diferente ahora, amargo con el conocimiento. Supe entonces que el silencio sería mi escudo, que esperaría y vigilaría, y cuando llegara el momento, no sería yo la desprevenida. Y fue en la cena siguiente, cuando sus miradas pasaban por mí como si no estuviera allí, que entendí que la actuación ya había comenzado. La noche después de encontrar el sobre, me llevé a la mesa como si nada hubiera cambiado. Mi cara se sentía rígida, como una máscara que podría romperse si sonreía demasiado. El comedor brillaba con luz suave del candil que Ximena insistía hacía la casa sentirse refinada. Solo me hacía sentir más pequeña, perchada en la esquina de la mesa con un plato ya servido para mí. Darío se sirvió primero, cucharando verduras asadas y pechuga de pollo con la precisión de alguien midiendo peso. Sus ojos barrieron la mesa y aterrizaron en mí brevemente. Una mirada demasiado rápida para ser casual. Bajé los míos al plato. Jimena siguió su ritmo, sirviendo vino en su vaso, luego en el suyo, sin molestarse en preguntar si quería. En cambio, deslizó un vaso de agua hacia mí, con una rodaja de limón flotando como una concesión. La conversación nunca fluía fácil en esa casa, pero esa noche era peor. Hablaron de los horarios de los niños, una junta con maestros, un presupuesto de contratista para una nueva terraza. Sus voces tenían la facilidad practicada de gente que ya había acordado el guión. Mi presencia era incidental, como un mueble de fondo. Asentí cuando Jimena mencionó el recital de coro de su hija. Dije, ¿siempre tuvo una voz tan linda? Los ojos de Jimena se alzaron, luego bajaron al plato, como si reconocerme le costara demasiado tiempo. Darío le preguntó por el plazo del contratista, su tenedor cortando prolijamente el pollo. Lo pillé mirando en mi dirección de nuevo, solo por un segundo, luego alejándose, vigilante, pesando. Presioné mi servilleta contra el regazo para calmar el temblor en mis dedos. Comí despacio, masticando aunque apenas probaba nada. Cada sonrisa en sus caras parecía ensayada, estirada demasiado, cronometrada con cuidado. Mi sospecha se endureció en certeza. El descubrimiento del sobre me había hecho peligrosa. Y si sospechaban que sabía, el plazo que susurraban solo se aceleraría. Ximena dejó su tenedor a mitad de la comida, doblando las manos prolijamente. «Mamá, ¿cómo te has sentido últimamente?» La pregunta estaba envuelta en suavidad, pero oí la hoja debajo. «Bien», dije, estabilizando mi voz. «¿Por qué la dio la cabeza?» Estudiándome con ojos que una vez buscaban los míos por aprobación cuando era niña. «Parecías cansada esta semana». «Olvidadiza». «Preguntaste lo mismo 2 veces». Mantuve mi expresión calmada. «A los 72. Creo que se me permite repetir una pregunta o 2. Darío rió, corto y sin humor. «Claro que sí. Solo nos preocupamos por ti. Delfina. Queremos lo mejor para ti. Lo mejor». Palabras como esas siempre se moldean por quien las dice. Levanté mi vaso de agua y bebí, manteniendo las manos estables aunque mi estómago se enroscaba. Recordé la línea en ese borrador de solicitud: la paciente muestra signos tempranos de deterioro cognitivo.
Recordé la firma que no era mía garabateada en el poder notarial. Cuando la cena terminó, Ximena se excusó primero, llevando su plato a la cocina. Darío se quedó un momento más, sus ojos en mí, mientras apilaba mis cubiertos. Sonrió entonces amplio, deliberado. El tipo de sonrisa que un hombre ofrece cuando quiere probar que no hay nada que esconder. Solo confirmó todo. Llevé mi plato al fregadero, lo enjuagué y lo dejé aparte. Mi reflejo en la ventana de la cocina se veía desconocido, más duro, más viejo, pero también más agudo. Mientras caminaba de vueltas que se di a mi habitación, supe que no podía esperar a que sus susurros crecieran en acciones. El tiempo de preparar ya había llegado. Y no tenía intención de estar aquí cuando el plan se desplegara. La casa respiraba diferente por la noche. El zumbido del refrigerador, el suspiro de las ventilas, hasta el leve crujido de las tuberías viejas, todo más fuerte en el silencio dejado después de que todos subieran. Me senté al borde de la cama, escuchando, cronometrando mis movimientos con los sonidos que podrían cubrirme. La maleta esperaba bajo la cama. Ya a medio llenar con suéteres doblados y camisones, la saqué despacio, cuidadosa de no dejar que las ruedas rasparan el piso. Mis dedos encontraban cada prenda como si fuera un tesoro. Algo rescatado de una vida que ya empezaba a perder, una por una. Las doblé más apretado, sacando el aire, haciendo espacio para lo que importaba más. Mi pasaporte se deslizó en el bolsillo interior, metido profundo, donde ninguna mano salvo la mía debería llegar. Coloqué la carpeta Manilas a su lado, la que robé del cajón y escondí bajo mis suéteres. El poder notarial falsificado. Las transferencias, los papeles de admisión borrador, evidencia de su traición. Pruebas de que no imaginaba lo que me pasaba. Mis manos temblaron al agregar el sobre con mis registros médicos. Aún en la funda plástica frágil de la clínica. Si intentaban decir que estaba confundida o perdiendo la memoria, quería prueba de la verdad. Mi mente estaba sana, mi cuerpo sanando, y aún era yo misma. El cierre susurró al cerrar una sección de la maleta. Cada sonido se sentía como un grito. Mi corazón latía ante el menor crujido de los tablones. El gemido de la casa cambiando bajo su propio peso. Me congelaba cada vez, conteniendo la respiración. Esperando pasos en las escaleras. Ninguno vino. Agregué una bolsita de joyas con el anillo de bodas de Horacio dentro. El que llevaba en una cadena desde su partida. Se sentía como un amuleto. Un ancla a los años cuando el amor no era una actuación. Mis dedos se demoraron allí un momento más, antes de meterlo en el forro. Zapatos después. Zapatos resistentes para caminar. Colocados talón a punta. Luego un suéter. El azul que Darío se burlaba por hacerme ver vieja. Lo empacé de todos modos. Vieja aún era mío ser. La maleta se volvía más pesada con cada adición. No solo con tela y papel, sino con el peso de lo que dejaba atrás. El sillón que Horacio remendó 3 veces, ahora encerrado en su garaje. La taza astillada de mi casita, tirada por algo nuevo. El porche que nunca vería de nuevo al amanecer. Me detuve, dejando que los recuerdos me presionaran como una marea. Luego los empujé nazad. Los recuerdos no valían quedarse cuando el presente intentaba borrarme. Deslicé la maleta de vuelta bajo la cama, pero dejé el asa expuesta, lista para jalar cuando llegara el momento. Luego me senté en la oscuridad, palmas húmedas, latido inestable, y esperé que el coraje que me había llevado hasta aquí me llevara el resto del camino. Arriba, oí el sonido amortiguado de la voz de Darío, baja y calmada. Luego la risa de Ximena, frágil y corta. Sus palabras no me alcanzaban, pero su tono sí. Creían que la casa les pertenecía ahora, que yo ya estaba medio ida. Coloqué mi mano en el asa de la maleta, sintiendo sus surcos bajo mi piel.
Mañana quizás intentaran hacer real su susurro. Pero no estaría aquí para dejarlos. Y así esperé que la noche se profundizara. El tipo de noche que podía llevarme por la puerta sin un sonido. Esperé hasta que la casa se quedó quieta. Hasta que el último sonido de la televisión arriba se desvaneció y los tablones sobre mi techo se asentaron en silencio. Mi mano apretaba el asa de la maleta. El metal fresco contra mi palma. Me puse los zapatos pero me los quité de nuevo. Descalza. Sería más silencioso. El pasillo fuera de mi habitación se abría como un túnel. Abrí la puerta despacio. La bisagra protestando con un quejido leve que hizo mi pulso dispararse. Me congelé, escuchando. Nada se movía. Solo el zumbido constante de la ventila y el suave tic-tac del reloj de pared abajo. Paso a paso, avancé, levantando las ruedas de la maleta del suelo para que no me traicionaran. Mis plantas se presionaban en la alfombra, dedos curvándose contra las fibras. Cada zancada deliberada. Las paredes tenían fotos familiares, arregladas con cuidado Ximena en su boda. Los niños en ropa de fiesta. Darío en su traje planchado. Ni una sola foto mía. Lo noté solo entonces. Al fondo de las escaleras me detuve. La puerta principal se cernía adelante. Su pomo de latón, reflejando una astilla de luz lunar. Presioné abajo gentilmente, rogando que no chirriara. Cedió, lento pero suave, y la noche se abrió ante mí. El aire fresco me envolvió como una segunda piel. Salí al sendero. Maleta en una mano, zapatos en la otra. Detrás de mí, la casa estaba en silencio. Sus ventanas en blanco. Sin dar nada de vuelta, no dejé una nota. No podía imaginar las palabras. Gracias por la traición no encajaba del todo. El barrio se extendía en filas rígidas, casas idénticas con jardines manicureados, entradas impecables, autos reluciendo incluso en la luz lunar. Se sentía estéril, artificial, como un set construido para una obra donde nunca pertenecí. Me moví rápido pero no imprudentemente. El pavimento fresco bajo mis pies. 3 casas abajo, un sensor de movimiento se encendió, inundando la calle con luz blanca aguda. Me congelé en el haz, atrapada como una ladrona en la vida de alguien más. Mi pecho se apretó, y por un segundo fugaz, consideré correr de vuelta. Tocar la puerta. Fingir que todo era un error. Pero entonces recordé la voz de Darío. Mañana la encerramos. Y la respuesta de Ximena. Asegúrate de que no encuentre el segundo sobre. No había error. Salí de la luz. Las sombras reclamándome mientras presionaba adelante. La maleta pesaba más con cada cuadra. No por su contenido, sino por la vergüenza doblada en su forro, la confianza que di. La independencia que intercambié. Cuando llegué a la esquina de Ciprés y Arce, apareció la parada de autobús. Un banco de metal bajo una luz de calle parpadeante. Me bajé al asiento frío, poniéndome los zapatos al fin. Mis dedos dolían por el pavimento áspero, pero era un dolor limpio. Honesto de una manera que la casa detrás no lo había sido por meses. El horario en el letrero decía que el último autobús vendría en 12 minutos. Si aún corría tan tarde, apreté la maleta cerca, el borde duro clavándose en mis costillas. No tenía plan. No destino, solo el instinto de irme antes de que sus susurros se volvieran cadenas. La calle estaba vacía. Una luz de porche parpadeó al otro lado de la carretera. Pero nadie salió. El silencio me presionaba. Denso y pesado. Pero esta vez no era borradura. Era libertad. Cruda e incierta. Pensé en el sobre en mi bolso. Los papeles que intentaban declararme incompetente, desechable, eran prueba no solo de su traición, sino de mi claridad. No me perdía a mí misma. La salvaba. El siseo de frenos rompió la quietud cuando un autobús dobló la esquina. Faros cortando la calle. Me levanté, apretando más el asa de la maleta.
y caminé hacia las puertas abriéndose. El conductor apenas me miró mientras subía, pero llevaba conmigo el peso de una elección finalmente hecha, una elección que me llevaría a lo que la noche tuviera esperando. El autobús retumbó por la oscuridad casi una hora antes de dejarme en una parte de Veracruz que no había visto en décadas. La ciudad había cambiado. Líneas más agudas y letreros más brillantes, pero los bordes aún olían a sal y asfalto. Arrastré mi maleta por una cuadra iluminada por el toldo de una gasolinera y encontré un motel metido entre un comedor y un taller de autos. La oficina olía a cloro y café viejo. Una mujer con ojos cansados deslizó una llave por el mostrador sin preguntar. Le di efectivo, agradecida de que no me mirara demasiado. Solo otra viajera en la noche. Habitación 14. Al final de la fila, llevé mi maleta adentro y cerré la puerta, echando el cerrojo 2 veces. El aire estaba viciado. La alfombra delgada, las cortinas rígidas con años de polvo. Aún así, cuando puse la maleta en la silla y al fin me senté al borde de la cama, sentí algo liberarse dentro de mí. Mis pulmones se abrieron. Mi pecho se aflojó. Por primera vez en meses, exhalé sin miedo de quién podría estar escuchando. El silencio era diferente aquí. No el silencio asfixiante de la casa de Jimena, donde cada pausa pesaba con juicio, sino una quietud en blanco, sin pasos arriba, sin planes susurrados en el pasillo, solo el zumbido constante de un refrigerador en la esquina y el tráfico lejano rodando afuera. Alcancé la carpeta manila en mi bolso y esparcí los papeles por la colcha. Mi nombre me miraba de vuelta en tinta negra negrita, repetido como una maldición. Poder notarial, retiros bancarios, transferencias con números que emborronaban mis ojos decenas de miles, desapareciendo en líneas prolijas. Cada una etiquetada temporal, cada una firmada con una mano que no era mía. La solicitud para la residencia de cuidados para la memoria estaba arriba. Las palabras deterioro cognitivo impresas tan casualmente como un reporte del clima. Mi mano se apretó mientras la leía de nuevo. Los músculos de mi mandíbula doliendo. No lo habían planeado de la noche a la mañana. Esto era meses en preparación. Un plan dibujado y refinado, hasta que todo lo que necesitaban era mi complacencia. Escaneé las transferencias de nuevo. Una etiqueta de cuenta me detuvo en seco. Inversiones Crescent Darío J. Vargas. El nombre se veía oficial. Pulido, pero sabía qué significaba. El dinero de mi casita se había ido, movido, lavado, disuelto en algo que nunca vería de nuevo. La vergüenza era más pesada que la maleta y a mis pies. Lo había transferido voluntariamente, sonriendo mientras le daba los formularios al cajero, creyendo que hacía lo correcto, creyendo las palabras de mi hija sobre seguridad, sobre cuidado, sobre amor. Había intercambiado mi independencia por una ilusión, y ellos lo habían cobrado sin pensarlo 2 veces. Reuní los papeles de vuelta al sobre, metiéndolos en el forro de mi bolso como si esconderlos pudiera deshacer su existencia. Mis manos temblaban, pero no por debilidad. Era ira ahora, baja y constante, quemando donde había estado la vergüenza. Me recosté en la cama vestida, mirando el techo manchado por anillos de agua. El zumbido del refri sonaba como un tren distante, llevándome lejos de todo lo familiar. No sabía qué traería el mañana, si me quedaría aquí, si seguiría huyendo, si alguien notaría que me había ido. Pero por primera vez en mucho tiempo, la elección sería mía. Cuando llegó la mañana, necesitaría más que una habitación de motel y silencio. Necesitaría a alguien que me ayudara a rastrear lo robado. Alguien que pudiera poner palabras como fraude y robo en las bocas correctas. Y sabía que la próxima puerta por la que caminaría no pertenecería a Jimena o Darío,
sino a un banquero con el poder de confirmar lo que ya temía. Por la mañana, las cortinas delgadas del motel filtraban luz pálida en la habitación. Arrastrándome de un sueño a medias inquieto, herví agua en la tetera oxidada para té, pero el sabor metálico solo me recordaba que no podía quedarme aquí para siempre. Mi bolso estaba pesado en la silla. Los papeles dentro como un pulso latiendo contra la tela. Si quería sobrevivir esto, no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar la verdad de frente. La sucursal del banco Fairmont en el centro estaba a solo unas paradas de autobús. Caminé por las calles con mi maleta rebotando a mi lado, sus ruedas atascándose en las grietas de la banqueta. El edificio se cernía adelante. Todo vidrio y acero, mucho más pulido que el banco de pueblo donde deposité mi primer cheque hace 50 años. Adentro, el aire olía a papel y colonia tenue. Me acerqué al mostrador donde una joven en chaqueta azul marino sonrió cortésmente. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Deslicé el sobre por el mostrador. Necesito hablar con un gerente. Es sobre poder notarial y supervisión financiera. Algo en mi voz debió llevar peso, porque su sonrisa vaciló. Miró el sobre. Luego asintió rápido. Un momento, por favor. Unos minutos después, un hombre de unos 30 y tantos se acercó, bien afeitado con ojos cansados que parecían más viejos que su cara. Extendió su mano. «Señora Rivera, soy Daniel Linares. Pasemos a mi oficina». La oficina era pequeña pero privada, forrada con estantes de carpetas y un escritorio demasiado prolijo para comodidad. Puse el sobre frente a él, incapaz de confiar en mi voz aún. Lo abrió con cuidado, hojeando las páginas, su expresión apretándose con cada vuelta. Cuando llegó al poder notarial, miró arriba. «¿Firmó usted este documento?» «No». Mi voz estaba estable ahora, afilada por la ira que me había llevado hasta aquí. Golpeó la firma con su pluma. «¿Está segura absolutamente?» «Esa no es mi mano», asintió despacio. Labios presionados en una línea delgada. Se volvió a las transferencias bancarias. «¿Recuerda autorizar alguno de estos retiros?» Me incliné adelante, trazando las cifras con los ojos. «No». Me dijeron que el dinero de mi casita se invertiría por mí, manejado responsablemente. Nunca firmé por esto. Nunca estuve de acuerdo. Daniel cerró la carpeta gentilmente, como si contuviera algo frágil. «Señora Rivera, tengo que decirle esto. Es serio. Falsificar una firma legal es un delito grave. Y si estos fondos se movieron sin su conocimiento, podríamos estar viendo fraude». La palabra aterrizó pesada, pero no inesperada. Fraude. Era un alivio. Casi. Oír a alguien más nombrarlo. «No estoy aquí para presentar cargos», dije, aunque mi garganta se apretó al hablar. «No aún. Solo quiero que se detenga. Todo, hoy, se inclinó adelante. ¿Quiere revocar este poder notarial?» «Sí, y congelar cualquier acceso que su yerno o su esposa tenga a sus cuentas». «Todo», dije. «Cancelar pagos automáticos, cerrar accesos compartidos, cerrar cada puerta que abrieron con mi nombre». Daniel asintió una vez, firme. «Podemos hacerlo absolutamente. Y abriremos una nueva cuenta solo a su nombre. La ayudo a configurar acceso seguro para que sea la única firmante». Mientras tecleaba en su computadora, el peso que había cargado por semanas se movió ligeramente. «No oído. No aún. Pero más ligero. Como si alguien al fin tomara el otro extremo de la carga. Para cuando salí de su oficina, el sol había salido por completo, lanzando líneas agudas por las calles de la ciudad. Mis pies dolían. Mi espalda protestaba, pero me paraba más alta. Por primera vez desde que entregué el dinero de mi casita, me sentía como si me perteneciera de nuevo. Y mientras salía al aire fresco,
Supe que la próxima persona que tenía que ver no sería Ximena o Darío, sino alguien que pudiera reescribir el rastro de papeles que intentaron usar contra mí. Daniel no me dejó salir del banco sin una tarjeta presionada en mi mano. «Necesitará más que cuentas cerradas», dijo gentilmente. «Hablé con ella. Elisa Bautista. Es buena». Por la tarde, me encontré subiendo los escalones de piedra de un edificio estrecho de oficinas a unas cuadras. Las letras de latón en la puerta decían «Elisa Bautista, abogada». Mis palmas estaban húmedas al empujar la puerta. La recepcionista me ushered rápido, como si el nombre de Daniel llevara peso aquí. Minutos después, apareció Elisa. Principios de los 40, chaqueta afilada, ojos que llevaban tanto acero como simpatía. Extendió su mano. «Señora Rivera». Daniel me dijo que esperarla. «Pase, por favor». Su oficina era cálida, forrada con libreros y cortinas que suavizaban la luz del día. Una taza de té apareció a mi codo mientras me sentaba, el vapor subiendo como una invitación a respirar. Abrí el sobre una vez más, deslizando los documentos por su escritorio. Los leyó despacio, con cuidado, labios presionados delgados. Cuando terminó, miró arriba. Su voz pareja. «Esto pasa más a menudo de lo que piensa, especialmente a mujeres que confían en su familia». La palabra familia picó. Doblé mis manos en el regazo para mantenerlas estables. «No quiero venganza», dije. «Quiero protección. Quiero mi vida de vuelta». «Entonces eso es exactamente lo que haremos», respondió. Sacó un bloc legal amarillo de su cajón, clicó su pluma y comenzó. Primero, un nuevo testamento. Quiere incluir a su hija. La pregunta me perforó. Aunque la esperaba, imágenes surgieron Ximena a los 5, aferrándose a mi mano en un supermercado abarrotado. Ximena a los 12, llorando cuando la vecinita la llamó rara. Ximena a los 16, pidiendo prestadas mis perlas para el baile. La niña que crié una vez me miró como si yo fuera su único ancla. Ahora me miraba Kitsch a través como si fuera un mueble. «No», dije suavemente. «Ni un centavo. Ni siquiera por error». Elisa asintió sin dudar. «Entendido. Lo escribiremos limpio. ¿A quién quiere como beneficiaria?» Pensé en Clarisa, mi sobrina en Sonora. Me visitó después de la cirugía, trayendo sopa y revistas. Aún mandaba tarjetas por mi cumpleaños, incluso cuando estaba demasiado cansada para responder. Confiable. Amable. Nunca pidió dinero. «¿A mi sobrina?», dije. «Clarisa Mendoza. Ella es la indicada». Elisa lo anotó. Siguiente. Poder notarial. Revocaremos lo que su yerno falsificó. ¿Quiere que Clarisa lo tenga?» «Sí», dije. «Pero solo con mi permiso escrito. No quiero que nadie más hable por mí de nuevo». «Hecho», dijo simplemente. Se movió por su lista con eficiencia quieta. Testamento en vida. Directiva médica. Cada documento redactado en lenguaje claro, firme, quitando las sombras que Ximena y Darío intentaron construir alrededor de mí. Elisa explicó cada cláusula con cuidado. Su tono paciente pero nunca condescendiente. Por primera vez en meses, me sentí tratada no como una carga, sino como una persona haciendo elecciones. Mientras su pluma rascaba el papel, dejé mis pensamientos vagar de vuelta a Ximena. ¿Cuándo dejó de ser esa niña que se aferraban a mí en el pasillo del supermercado? Que me rogaba que le trenzara el pelo. Que una vez susurró que quería crecer para ser igualita a mamá. Nunca sabría el momento preciso en que la niña que crié se volvió la mujer que conspiraba para borrarme. Quizás no fue un momento, sino una erosión lenta que no vi porque estaba demasiado ocupada amándola. Cuando Elisa deslizó la carpeta hacia mí, mi nombre escrito limpiamente al frente, algo se asentó dentro de mí. Esto no era venganza, era recuperación.
para cuando salí de su oficina. El sol bajaba en las torres de vidrio de la ciudad, lanzando sombras largas por la calle. Mi teléfono zumbaba con llamadas no contestadas en mi bolsillo, pero no lo alcancé. En cambio, apreté mi agarre en la carpeta. Mañana. Necesitaría decidir a dónde ir después. Pero esa noche tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Una base que nadie más podía tocar. Para cuando llegué al pequeño Hostalia Apaki Hostal, donde renté una habitación por la noche. Mi teléfono se había llenado de llamadas perdidas. La pantalla se iluminaba en ritmo implacable, vibrando contra el buró como un insecto atrapado. El número de Ximena, luego el de Darío, luego números desconocidos que sospechaba eran obra de Darío. Los dejé acumularse. El primer mensaje de voz vino antes de que me quitara los zapatos. La voz de Ximena, dulzona con un filo agudo. «Mamá, asustaste a los niños. Se despertaron y no estabas. Esto no es justo para ellos. Por favor, llámame». Justo. La palabra hizo que mi mandíbula se apretara. Había sido justo cuando abrió mi correo, cuando reemplazó mi sillón con algo que no le iba a mi espalda, cuando ensayó mi declive en susurros que no debía oír. Otro mensaje siguió. Darío esta vez. Cortante y frío. No puedes desaparecer así. La gente preguntará, ¿estás haciendo esto más difícil de lo necesario? Llámanos. Mi pulgar hovered sobre la pantalla. Pero no respondí. No le daría la satisfacción de oír mi voz, de saber que aún estaba al alcance de sus órdenes. El silencio se sentía más afilado que cualquier palabra que pudiera conjurar. El teléfono zumbó de nuevo. Un texto. Mamá, esto se está saliendo de control. Solo queremos hablar. Por favor, no involucres a extraños. Arruinará todo lo que hemos construido juntos. Miré la frase «todo lo que hemos construido juntos» y casi me reí. Habían construido muros con mi dinero. Una vida barnizada con mi confianza. Y ahora esos muros temblaban porque había salido de ellos. Volteé el teléfono boca abajo en el buró. La quietud que siguió era mía. Y me aferré a ella como armadura. Por años creí que el silencio era sumisión, que mantener la paz significaba tragar mi malestar, pero ahora el silencio se sentía diferente. Era rechazo. Era una puerta cerrada que ya no tenían llave. Sorbí el té tibio que subí del lobby y dejé que el peso de la carpeta en el escritorio me estabilizara. Los trazos de pluma de Elisa, el nombre de Clarissa. Las firmas revocadas cada página era una barrera entre mí y sus manos codiciosas. El teléfono zumbó una vez más. Luego se cayó. No me moví a checarlo. Podían inundarme con disculpas, con amenazas, con palabras elegidas con cuidado para tirar de lazos viejos. Pero ya no estaba atada. En cambio, corrí las cortinas apretadas. Me deslicé bajo la manta delgada del motel y cerré los ojos a la oscuridad. En la mañana, sabía que habría más mensajes. Pero también habría elecciones mías, y solo mías. 2 mañanas después, el encargado del hostal deslizó un sobre bajo mi puerta con la bandeja del desayuno. Mi nombre estaba escrito en la letra cuidadosa de Ximena, la que usaba cuando quería parecer gracious. Me senté en la mesita, mirándolo mientras el té se enfriaba a mi lado. Debí quemarlo sin abrir, pero la curiosidad tiene su propia gravedad. El papel era grueso, caro. La carta dentro leía como si la hubieran ensayado una docena de veces. Delfina, espero que estés segura y cómoda donde quiera que estés. Darío no ha dormido. Los niños preguntan. Intentamos mantener todo unido en tu ausencia. Casi podía oír su voz, suave con un cansancio fingido. La víctima jugando a mártir. No entendemos por qué te fuiste así, o por qué te niegas a responder. Se siente cruel. Hemos hecho lo mejor para cuidarte, para abrir nuestra casa y manejar tus asuntos.
No ha sido fácil, pero lo hicimos por amor. Cruel. La palabra resonó en mi cabeza como un insulto envuelto en encaje. Dejé la carta y reí por lo bajo. Habían succionado mi vida, planeado borrarme. Y ahora era yo la cruel. Abajo, había firmado solo su nombre sin calidez. Sin con amor siempre. Solo Jimena. Cuando doblé la carta de vuelta al sobre, algo se atoró contra mis dedos. Un segundo papelito, más pequeño, metido detrás del pliegue. No era para mí. La nota era breve, escrita en la mano blocky de Darío. Asegúrate de que el correo de títulos Ridgway se redirija a partir de la próxima semana. No puede ver esos avisos. Mi respiración se detuvo. Títulos Ridgway, la compañía que manejó la venta de mi casita. Mi pulso latió en mis oídos mientras desdoblaba la página por completo. Una fecha garabateada en el margen 2 semanas después de que firmé la casa. Lo armé en un instante. La casa no se vendió una vez, sino 2. La despojaron limpia. Luego la refinanciaron a mis espaldas, drenando cada hilo de equidad antes de que la tinta de los primeros papeles se secara. Presioné la nota plana en la mesa. Manos estables aunque mi pecho quemaba. La traición ya había tallado su forma en mí. Pero esto era diferente. No solo borradura robo calculado, ejecutado con la confianza de que nunca sabría. La carta pulida debía calmarme hacia el silencio. Pero la nota extraviada lo deshizo. Sus palabras cuidadosas se habían desmoronado en cenizas contra la verdad cruda del garabato de Darío. Deslicé ambos papeles de vuelta al sobre y lo metí bajo la carpeta de Elisa. Si Jimena quería que me sintiera culpable, había calculado mal. La culpa no tenía lugar en mí ya. Lo que me llenaba, en cambio, era resolución. Mañana pondría estas páginas en las manos de Elisa, y juntas decidiríamos cómo quitarles su poder para siempre. No había hablado con Inés Calderón en más de una década. Una vez, éramos inseparables 2 viudas orbitando el duelo mutuo como estrellas aferradas a la gravedad. Luego la vida nos llevó en direcciones diferentes. Se mudó a Mazatlán después de su segundo derrame, diciendo que el aire del mar mantenía sus pulmones más estables. Yo me quedé tierra adentro, aferrada a la casa que pensé siempre sería mía. Intercambiamos tarjetas navideñas por unos años. Luego silencio. Pero mientras estaba sentada mirando la carta de Jimena y la nota condenatoria de Darío, mi mano encontró el número de Inés de memoria, como si hubiera estado esperando todo este tiempo, cuando su voz respondió, baja y rasposa pero inconfundiblemente suya. Algo dentro de mí se quebró. Inés, susurré. Una pausa. Luego una inhalación aguda. Delfina Rivera, Dios mío. ¿Dónde te has estado escondiendo? No escondiendo, dije, aunque mi voz temblaba. Escapando. Eso fue todo lo que necesité decir. No presionó por detalles. ¿Tienes dónde dormir esta noche? Por ahora sí. Dijo, ven a Mazatlán. Tengo una habitación extra con una colcha que odiabas. No estoy pidiendo... Delfina. Estoy diciendo... Reí. Débil, pero real. La primera risa que me escapaba en meses. El viaje en autobús a Mazatlán tomó 3 horas. Dormité contra la ventana, la carpeta apretada en mi regazo como un salvavidas. Cuando bajé en la estación, Inés esperaba, más baja de lo que recordaba. Su pelo plateado, pero sus ojos tan agudos como siempre. No me abrazó de inmediato. Solo me miró de arriba abajo. Manos en las caderas. Estás más delgada, dijo, y luces como el demonio. Pero estás aquí. Vamos, la sopa espera. Su casa era pequeña, perchadas a unas cuadras del agua, las paredes forradas con libros y fotos. Olía a ajo y tomillo, como 30 años atrás cuando nos sentábamos en mi cocina, riendo por nada y todo,
Sirvió sopa en 2 tazones y puso uno frente a mí. Caldo pesado. Pan crujiente. Sin disculpas. Comimos en silencio al principio. El tipo de silencio que solo viejos amigos pueden compartir. Cuando al fin le conté todos los susurros, los papeles falsificados, la carta acusándome de cruel no interrumpió. Escuchó. Su mirada estable. Su mandíbula apretándose solo cuando deslicé la nota de Darío por la mesa. Cuando terminé, se recostó en su silla, cruzando los brazos. «Caray», dijo simplemente. Luego, con una sonrisa irónica, y yo que pensaba que mi nuera era la reina de la crueldad, la tuya suena como si pudiera dar clases. La risa que brotó de mi pecho me sorprendió. Subió. Aguda y repentina. Luego se suavizó en algo más redondo, más cálido. No me había oído reír así en años. Inés rió también, sacudiendo la cabeza. «No te preocupes, Delfina. Pueden robarte las cuentas, pero no te roban el humor. A menos que les dejes...» Sus palabras se asentaron en mí, cosiendo una pequeña rasgadura que no sabía aún estaba abierta. Esa noche me dio la habitación con la colcha verde después de todo. La ventana entreabierta lo justo para dejar entrar el aire del mar. El sonido distante de las olas recordándome que el mundo era más grande que la casa de la que huí. Me recosté en la cama, la carpeta descansando en el buró, y escuché a Inés tarareando suavemente por el pasillo. Por primera vez en meses, sentí algo más que supervivencia. Sentí el comienzo de un regreso. Inés no perdió tiempo empujándome de vuelta al flujo de la vida. La semana siguiente me presionó un volante en la mano mientras bebíamos té en su mesa de cocina. «La biblioteca pública del centro necesita voluntarios», dijo. «Eres demasiado lista para sentarte a rumiar. Ve a ordenar unos libros». Así que lo hice. La biblioteca era un edificio modesto de ladrillo rojo con estantes torcidos y una campana sobre la puerta que tintineaba demasiado fuerte. Olía a polvo. Papel y lustre reconfortante de una manera que ninguna vela perfumada podía imitar. En mi primer día, la directora me dio un carrito apilado alto con devoluciones. Sección de letra grande. «Señora Rivera, solo rueda para allá». El peso de los libros me estabilizó. Mientras deslizaba cada uno de vuelta en su ranura, sentí algo asentarse dentro de mí también. Orden. Propósito. Aquí. Nadie preguntaba si estaba confundida. Nadie rondaba, esperando que fallara. No era mamá, ni carga, ni responsabilidad. Era solo Delfina. Una mujer con manos estables y suficiente paciencia para poner historias de vuelta donde pertenecían. Pronto, los martes se volvieron míos. Ordenaba donaciones, catalogaba nuevas llegadas y a veces leía en voz alta al grupo de la tarde media docena de mujeres, algunas más jóvenes, algunas mayores, reunidas en un círculo de sillas suaves. Mi voz al principio era tentativa, oxidada, pero con las semanas pasando, la encontré creciendo más fuerte, más estable. Carring a través del salón quieto. Un jueves, después de terminar un capítulo de una novela sobre una viuda jardinera, una mujer llamada Judith tocó mi brazo. «Tienes buena voz», dijo. «Hace que las palabras se sientan vivas. Vivas». Llevé esa palabra a casa conmigo como un regalo. Había paz en el ritmo. Té matutino en la mesa de Inés. El paseo a la biblioteca. El ritual simple de manejar libros que contenían más vidas de las que podría vivir. Nadie preguntaba de dónde venía. Nadie demandaba explicaciones. Mi utilidad no requería permiso, existía en el hacer. En la pequeña satisfacción de un estante ordenado prolijamente. Por las noches, regresaban a la casa de Inés con pies cansados, pero una mente que zumbaba en lugar de doler. Cocinábamos cenas simples. A veces sopa,
a veces pescado del mercado del puerto, y dejábamos la conversación fluir donde quisiera. La risa venía más fácil ahora, hilada a través de nuestras tardes como música. Me di cuenta una tarde, mientras shelveaba una pila de biografías, que no había pensado en Jimena o Darío en horas. Sus nombres ya no me presionaban como moretones. Aún estaban allí, sombras al borde de mi vida. Pero ya no definían su forma. Me pertenecía de nuevo. Y eso, descubrí, era suficiente para mantenerme de pie. Pero la paz, como todas las cosas frágiles, no se queda intacta por mucho. Y la mía estaba pinche a punto de ser probada por un visitante que nunca esperé. Fue una tarde gris cuando lo vi parado en la puerta de la biblioteca. Por un momento, pensé que mis ojos me jugaban una broma. Era más alto que el chico que recordaba, hombros más afilados, su pelo más largo y desordenado. Pero sus ojos esos pertenecían a mi nieto, Lisandro. Susurré, el carrito de libros atrapado entre mis manos. Entró cautelosamente, mirando alrededor como si temiera que alguien lo siguiera. «Abuela», dijo, y la palabra llevaba un temblor que hizo mi garganta apretarse. Rodé el carrito a un lado y caminé hacia él. No me alcanzó. No aún. Solo nos paramos allí, dos personas atadas por sangre y silencio. Finalmente, señalé hacia las sillas de lectura junto a la ventana. «Siéntate, por favor». Se bajó en la silla, sus manos retorciéndose en el regazo. Me senté frente a él, preparándome para preguntas que no estaba segura de poder responder. Pero habló primero. «Sé por qué te fuiste», dijo quedamente. «Digo, no sé todo. Pero oí cosas». Mi pecho se apretó. ¿Qué tipo de cosas? Sus ojos se desviaron a la ventana. Luego de vuelta a mí. Mamá y papá. Una noche. Estaban en la cocina. Yo arriba. No sabían qué escuchaba. Tragó saliva. Dijeron que iban a presentar papeles para declararte incapaz, que estaba resbalando, perdiendo memoria, que era la única manera de mantener el dinero seguro. Las palabras, aunque esperadas, aún cortaban. Oírlas de su boca hacía la traición fresca de nuevo. La voz de Lisandro temblaba. Debí haber dicho algo. Debí haberte dicho antes de que llegara tan lejos. Pero tenía miedo. Han estado tan enojados últimamente. Y si decía algo se detuvo, enterrando la cara en las manos. El chico que una vez construía fuertes en mi patio, ahora se sentaba frente a mí, temblando bajo el peso de secretos demasiado pesados para un niño. Alcancé a través de la mesita y puse mi mano sobre la suya. «Lisandro, mírame». Levantó la cabeza despacio, ojos rojos. «Tú nunca fuiste el que me debía protección», dije suavemente. «Ese era el trabajo de mi hija, de su esposo, no tuyo. Eras un niño en una casa llena de susurros. Aún me siento como un cobarde», murmuró. «No», dije firmemente. «Te sientes como alguien aprendiendo el costo del silencio. Eso no es cobardía. Es el inicio de volverte un hombre». Sus labios se presionaron juntos, las líneas de culpa profundizándose en su cara joven. «Tienes una elección, Lisandro», continué. «Puedes dejar que su crueldad te moldee, o puedes salir de ella. Puedes elegir el hombre que quieres ser». Por un largo momento, ninguno habló. La biblioteca estaba en silencio alrededor. El sonido tenue de páginas volteando en algún lugar atrás. Luego asintió, lento pero cierto. «No quiero ser como ellos», susurró. «Entonces no lo seas», dije simplemente. Se recostó, exhalando como si el aire mismo fuera pesado. «¿Puedo venir de nuevo?» «¿Solo a verte?» «Sí», dije. «Pero ven como tú mismo, no como su mensajero». Por primera vez, una pequeña sonrisa tiró de la esquina de su boca. «Puedo hacer eso. No nos abrazamos, no necesitábamos». Cuando se levantó para irse, se veía más estable que cuando llegó.
Me senté sola por mucho tiempo después de que se fue. El eco de sus palabras demorándose, declararte incapaz. La crueldad era más aguda ahora. Pero también mi resolución, porque si pretendían borrarme en papel, habían subestimado cuánto de mí quedaba escrito en carne y voluntad. El sobre llegó un jueves, crujiente y pesado, del tipo meant to carry weight. La dirección de remitente decía Sullivan & Crane, abogados. Me senté en la mesa de cocina de Inés, el sol matutino cortando la madera, y lo miré por mucho tiempo antes de deslizar un cuchillo de mantequilla bajo la solapa. La carta era 5 párrafos, formateados prolijamente y firmados en tinta azul. Nuestros clientes, el señor y la señora Darío y Jimena Vargas, han expresado preocupación por sus acciones recientes. Notan su partida abrupta, su decisión de bloquear acceso a cuentas y el distrés emocional causado a la familia. Solicitan una conversación mediada con counsel legal presente para resolver estos asuntos amigablemente. Si declina, podrían verse forzados a perseguir avenidas legales para asegurar contabilidad adecuada y acceso. Doblé la carta de vuelta al sobre despacio. Ni una palabra de disculpa. Ni siquiera admisión de maldad. Solo preocupación por ellos, vestida en oraciones formales. Las cejas de Inés se alzaron mientras la deslizaba por la mesa. «Bueno», dijo, «¿eso no es sutil?» «No», respondí, sorbiendo el té que me había servido. «Pero es familiar, todo pulido, nada honesto». Esa tarde llevé el sobre a la oficina de Elisa. Lo leyó en silencio, su pluma golpeando una vez contra su escritorio. Cuando terminó, miró arriba. «¿Sabe qué es esto?» «Delfina». «Un farol», dije. Sus labios se curvaron ligeramente. «Exacto. No quieren corte, quieren asustarlas y retroceder. A darles un asiento en la mesa de nuevo». Solté un aliento lento que no me di cuenta retenía. «Entonces, déjelos esperar en silencio». Elisa se recostó en su silla. «Podemos hacer más que eso. Hay una declaración preemptiva de intención que podemos presentar en la corte. Establece sus deseos claramente, su poder notarial revocado, su nuevo testamento, su directiva médica. Hace mucho más difícil que la desafíen. No importa qué papeles intenten agitar. Dudé, no por duda, sino por cansancio. Había firmado tantos documentos el año pasado, la mayoría llevándome a cadenas. Pero los ojos de Elisa eran estables. Su pluma poised no para atraparme, sino para liberarme. «Hágalo», dije. Deslizó el formulario por el escritorio. Leí cada línea, dejando que las palabras se asentaran en mí, como piedras en una base. Luego tomé la pluma y firmé mi nombre despacio, deliberadamente. Los bucles y inclinaciones míos solos, sin imitación, sin falsificación. Solo yo, cuando Elisa tomó el papel de vuelta, asintió una vez. «Eso es, de aquí en adelante. Pueden gritar, amenazar, enviar tantas cartas como quieran. No importará. Su palanca se fue. Se fue». La palabra se sintió ligera en mi lengua, como si hubiera esperado años para ser dicha. Salí de su oficina con el sobre metido de vuelta en mi bolso, pero su poder se había evaporado. Era nada más que papel ahora, hueco e inofensivo. Afuera. El aire era agudo con otoño. Me paré un momento, viendo gente apresurarse. Cada uno carrying sus propias batallas quietas. La mía no estaba terminada. Pero por primera vez, no se sentía como supervivencia. Se sentía como recuperación. Cuando regresé a lo de Inés, esperaba con una olla de sopa en la estufa. Puse el sobre vacío en el mostrador y sonreí. Han perdido su agarre. Y mientras el aroma de ajo y tomillo llenaba la cocina, supe que cualquier toque que viniera después era libre de decidir si abrir la puerta o no. Para el invierno,
Me había instalado en un departamento modesto, no lejos de la biblioteca. El edificio no era mucho pintura descascarada en la escalera. Una ventana que se atascaba en el frío, pero era mío. Nadie reordenaba mis muebles. Nadie abría mi correo. Giraba la llave cada noche sabiendo que el espacio adentro pertenecía solo a mí. En el balconcito pequeño, mantenía una fila de macetas de terracota, de un paquete de servilletas de papel metido con cuidado en mi maleta. Coaxé esquejes de las rosas que una vez cuidé en mi casita. Sus tallos eran delgaditos al principio. Cosas frágiles que parecían improbables de durar, pero con agua, sol y un poco de terquedad. Enraizaron, hojas verdes se desenrollaron, y pronto botones se hincharon en las puntas como promesas. A menudo me paraba allí por las mañanas, té en mano, viendo esas rosas luchar su camino a florecer. Me recordaban que sobrevivir no era suficiente, crecer importaba también. Lisandro visitaba los sábados, usualmente con una caja de pasteles de una panadería a 2 calles. Nunca se quedaba mucho. Nunca presionaba por historias que no estaba lista para contar. A veces hablábamos. A veces solo nos sentábamos en la mesa de cocina, migajas entre nosotros, compartiendo el tipo de quietud que no pedía nada a cambio. Siempre se iba un poco más derecho que cuando llegaba. Y yo siempre me sentía un poco menos sola después de que cerraba la puerta. Inés llamabas a menudo. Su voz carrin chismes sobre vecinos, bazares de iglesia y su propia presión arterial. Nunca se demoraba en mi pasado a menos que lo sacara, pero siempre encontraba manera de deslizar un recordatorio. Eres más fuerte de lo que crees. Delfina. Le creí ahora. La vida se había ralentizado en un ritmo que podía mantener turnos en la biblioteca. Comidas quietas. El crecimiento constante de rosas en mi balcón. No tenía ilusiones sobre lo que perdí. La confianza de mi hija se había ido. Quizás para siempre. Pero lo que reconstruí era algo más puro, una vida vivida sin disculpa, sin el peso constante de la borradura presionando mi espalda. A veces, cuando regaba las rosas, pensaba en la noche que me fui. El pavimento frío bajo mis pies descalzos, el susurro por la rendija de una puerta, la maleta apretada en mi mano. Recordaba el miedo, pero también la claridad. Ese fue el momento en que mi vida se partió en 2, antes de la huida. Y después, y ahora, parada en un espacio que había reclamado como mío, al fin podía decirlo sin temblar. La noche que escapé, tomé mi bolso y sus secretos. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Toqué los pétalos de una nueva flor, suave y desafiante contra el frío. En algún lugar dentro, sentía lo mismo, y supe, mientras cerraba la puerta del balcón detrás de mí, que cualquier toque que pudiera venir después, sería yo siempre yo quien eligiera si responder o no.